Amigos de Rock and Gold, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy tenemos un gran honor de estar aquí con Carlos Albert. ¿Cómo estás, Carlos? Rodrigo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un placer que nos hayas abierto las puertas de tu casa, pues para que nos compartas tus experiencias dentro del periodismo, de la comunicación y del fútbol. Encantados de que estén aquí. Esta es su casa y te agradezco mucho esta invitación, Rodrigo. Perfecto, pero entonces cuéntenos cómo inicia su carrera en los medios de comunicación. Sabemos que es marista. Sí. Y que jugó en el Necaxa como defensa central. ¿Y cómo es ese cambio? En los medios de comunicación, la verdad que fue una corazonada que tuve. Estaba yo viendo la televisión, 1978, estaba viendo Canal 13 y estaban anunciando en Canal 13 que iban a transmitir el Mundial de Argentina, todos los encuentros en vivo. Entonces de repente yo dije, bueno, ¿y de dónde irán a sacar tanta gente que se necesita para transmitir? Y me acordé que estaba Raúl Orbañanos ahí en el Canal 13, que había sido mi contemporáneo, habíamos jugado fútbol en contra, y marqué, me paré, de ver la televisión, me paré, busqué el teléfono, hablé y pregunté por él. La casualidad de que estaba él ahí, porque pues uno no está todo el tiempo en las televisoras, llega en los momentos en que tiene que hacer un programa, etc. Me lo pasaron, le platiqué, le dije, oye, ¿no habrá oportunidad de que yo vaya con ustedes a trabajar en algo ahora que van al Mundial? Porque son muchos juegos, etcétera. Me dijo, mira, yo no tengo nada que ver, Carlos, en esto, pero háblale te voy a pasar a la secretaria de José Ramón Fernández. Habla con él. Entonces hablé con la secretaria, le dije quién era, ella me identificó y me dijo que le hablara después a José Ramón, que no estaba en ese momento en la oficina. Me hablaron, se comunicaron conmigo, hablé con José Ramón, le dije de qué se trataba, me dio una cita, fui a verlo. Entonces me dijo, mira, vamos a ver cómo te desenvuelves en esto. Y me invitó a ir a algunos juegos de CEU y ahí me empezó a hacer preguntas, a darme espacio de que comentara como analista el partido. Me estuve haciendo con él, me invitó a otro partido más y entonces me estuvo invitando a 3 o 4 partidos y de pronto un día también me dijo, oye, vamos a ver cómo lo haces en el estudio, y de pronto un día citó a todos los que iban a estar en el equipo que se iba a encargar de transmitir la Copa del Mundo. Y a mí me citó, y también citó a Aarón Padilla, por cierto. Llegamos y ahí nos explicó José Ramón el plan de trabajo, quiénes iban a estar en cada una de las sedes, y dijo, y Aarón Padilla y Carlos Albert se van a quedar aquí como anclas de la Copa del Mundo, o sea, recibiendo, abriendo todas las transmisiones, cerrando las transmisiones y pues de guardia por cualquier cosa que sucediera. A mí me hizo feliz la situación porque, digo, una gran oportunidad. En una Copa del Mundo, claro, era una gran oportunidad. Estaba yo encantado de la vida y de pronto un día faltaba como una semana para salir, para que se fueran a Argentina, y eran como las 12 de la noche, suena el teléfono en mi casa y me dice José Ramón, Carlos, ¿tienes tu pasaporte todo en regla? Le dije, sí, tengo todo en regla. Le digo, ¿por qué? Dice, porque te vas a Argentina con nosotros. Le dije, José Ramón, yo nunca he narrado en mi vida un partido, es otra cosa, analizarlo y comentarlo no tiene... Dice, pues a ver cómo le haces. Te voy a dar una serie de juegos en cassettes y en tu casa ponlos y nárralos. Ponte a narrar, porque vas a narrar. Hijo, entonces ahí sí me preocupé. Efectivamente hice eso. En mi casa me pasaba todo el día narrando los partidos para soltarme. Estaba yo muy angustiado y así fue. Yo hice pareja con Miguel Marín, que en paz descanse, el gran portero argentino, que tampoco en su vida había estado en un medio de comunicación ni había comentado nada. Él era mi analista, yo era el narrador y seguíamos ni más ni menos que Argentina. Entonces, la verdad que fue un paquete muy grande. Afortunadamente hicimos un buen equipo con Miguel, nos ayudamos mucho, procuramos hacer un buen trabajo con discreción. Yo jamás pensé que iba a ser un periodista. Son de esas cosas que la verdad que yo no tengo cómo agradecerle a Dios, que me dio tantas oportunidades que se presentaron de pronto. Yo cuando me retiro, que me retiran forzadamente los dueños del fútbol, ¿Cómo está eso que lo retiran? Porque a mí me retiraron del fútbol muy joven, a los 25 años, porque formé el sindicato de futbolistas en México. Y esto obviamente pues causó mucha molestia con los directivos
y es una larga historia, pero yo fui el autor intelectual y material del Sindicato de Futbolistas de la República Mexicana. Yo sí quería, y eso siempre lo tuve, tener un espacio para decirle a la gente mi versión de lo que estaba pasando como futbolista. O sea, yo siempre he pensado que al futbolista mexicano le hace falta que la gente conozca cuál es su realidad, porque en aquel entonces éramos los vampiritos, los ratoncitos verdes, los acomplejados, los que no teníamos carácter ni temperamento para competir, y siempre la prensa le daba al futbolista un entorno que no era el real. Ejemplo, nosotros como profesionales con el Necaxa no teníamos un campo de entrenamiento. Entonces teníamos que andar los martes, nos hablaban y nos decían a dónde entrenábamos. Y salíamos que para un seminario, que para una cancha de Echegaray de polo, que para el Israelita, o sea que a Chapultepec, no teníamos dónde entrenar. Y era un equipo profesional. Era un equipo profesional. Otro ejemplo, nos daban un solo par de zapatos al año. Todo lo demás, si tú te gastabas más, si te gastas por lo menos 10 o 12 pares, tienes que comprarlos tú. Los uniformes los teníamos que llevar a nuestra casa y lavarlos nosotros. Era un profesionalismo marrón, pero querían que nosotros actuáramos como si fuéramos unos leones en la cancha. No teníamos servicios médicos, o sea, era realmente algo que la gente no sabía, pero sí sabían que perdíamos, sí sabía que no teníamos carácter y temperamento. Yo sí tenía ganas de decirle a la gente eso, y pues no hay forma de hacerlo más que teniendo un espacio. Yo siempre he pensado que en los periódicos tiene que haber un espacio para el deportista, en donde el deportista, que un día sea yo, que otro día sea otro, de su punto de vista, se defienda. O sea, el deportista está muy indefenso entre las opiniones de los comentaristas, los periodistas, los directivos, el público, y casi ningún deportista tiene un espacio libre. Hay entrevistas que te permiten, entre comillas, decir algunas cosas, pero no hay una forma descarada y abierta en donde el deportista le diga a la gente esto está pasando. Que exija. Y que además el deportista no lo busca porque no tiene los suficientes redaños para decir las verdades. Yo siempre quise decir la verdad del futbolista, me enervaba. Aquí tiene todo el espacio para decirlo, ¿eh? No hay ningún problema. Ya tengo 50 años haciéndolo, entonces, pero vaya, por eso sí tenía el gusanito de decir mi verdad, pero no pensando en ser comentarista. Se presenta, insisto, palabra de honor de que fue así. Me paré. Cuando vi el anuncio de Canal 13, me paré, hablé por teléfono, se fueron dando las cosas así, hasta que llego a Argentina como narrador, regreso y me dice José Ramón, bueno, pues quiero que te quedes con nosotros ya de planta, y ahí me seguí ya a partir de 78 hasta la fecha como comentarista deportivo. Nos platica que hace tiempo faltaba profesionalismo, que no había utileros, que se tenía que comprar solamente los zapatos uno mismo. Ahora ya se ha mejorado mucho el fútbol en México, ¿no? O por lo menos los equipos ya lo han profesionalizado. ¿Cómo ve? ¿Qué opina? O sea, sí ha habido una evolución. Sí, ha habido una evolución lógica, ni modo que las cosas se mantuvieran, pero yo sigo pensando en algo que a la gente se le olvida. Cuando se habla de un futbolista profesional, siempre se piensa que es una persona que gana mucho dinero, que es un privilegiado, que es muy famoso, etcétera, etcétera. Pero yo les recuerdo a todos que en México, por lo menos en México, el fútbol profesional lo abarcan la primera división, la primera A, la segunda, la tercera división. Si lo que pasa en la primera división es verdaderamente de pena, como por ejemplo el pacto de caballeros y todo ese tipo de cosas, si no todos en la primera división ganan tan bien como la gente piensa, nadie se imagina entonces ni se acuerda de lo que ganan las personas que juegan, los jugadores de la primera división A y de la segunda división. Trabajan en condiciones verdaderamente vergonzosas, peligrosas en sus viajes, mal alimentados, pésimamente mal uniformados, estadios de quinta, vestidores espantosos, falta de agua caliente en muchos, falta de agua. O sea, la gente, eso nadie lo toma en cuenta porque todos piensan pues, que todos ganan como Cuauhtémoc, que todos ganan como los grandes jugadores, y eso no es cierto. Y mi lucha en aquel entonces por un sindicato no era nada más y ni siquiera por los que teníamos sueldos buenos y estábamos en buenos equipos, sino era por todos, porque yo sabía en qué condiciones estaban los jugadores. Todavía hoy se da, pero en mi caso, en el Necaxa, teníamos un portero
que ganaba, era el portero, el segundo portero. ¿Y sabes cuánto ganaba? ¿Cuánto? 0 centavos. Le daban para sus pasajes. Y tenía las mismas responsabilidades y obligaciones que el que ganaba todos. Millonado. Viajaba al mismo tiempo que nosotros, entrenaba al parejo que nosotros. O sea, tenía que entregarse al equipo al igual que todos. Y ganaba para sus pasajes. Eso a mí me molestaba muchísimo. Todavía, ahora cuando lo recuerdo, y sé que sigue pasando, me enerva, me da coraje, porque no es justo que el futbolista profesional en México esté tan maltratado. Pero la gente piensa que gana mucho y dice, ay, yo quisiera ser esclavo como ellos. Ahora que estoy criticando en el Twitter, que critico lo del draft de piernas, la gente me contesta, yo ya quisiera ser un esclavo que gane como ganan los que... Pues no es cierto. Sí, porque no son unos todos. cuantos. Tú tienes la experiencia, tú fuiste jugador. Sabes que no estoy diciendo mentiras, sí, no. que así es, que a muchos jugadores, el 10% de los jugadores es privilegiado. El otro 10 le va muy bien. Otro 10 le va bien. Y de ahí para abajo les va mal. O de la patada. Esa es la realidad del futbolista profesional mexicano. Y eso no es justo. Me parece que ahí es donde los que ganan mucho, los que ya saben lo que es el éxito, deben de pensar en todos los demás jugadores. Son compañeros de ellos. Son todos lo mismo. Es una sola actividad. Y me parece una vergüenza que ningún jugador de gran categoría haya tenido los suficientes pantalones y conciencia para apoyar a todos los jugadores profesionales que hay en este país, que son miles que no ganan nada. ¿Cuál es el verdadero cáncer que usted considera que está en el entorno del fútbol mexicano? La falta de preparación de los futbolistas, porque eso también es un punto, que los futbolistas no están preparados. El pacto de caballeros tan mencionado, o los directivos que simplemente ven por sus intereses. Mira, yo creo que es un poco de todo lo que estás mencionando, pero yo soy un convencido de que en esta vida, si tú tienes lo que tú mereces, y así como se dice que cada país tiene el gobierno que se merece, yo también pienso que el futbolista tiene a los directivos que se merecen. Es obvio que los directivos no tienen conciencia de lo que es el fútbol, no conocen, no les interesa, son gente que no, la verdad, no maneja bien las cosas, ni siquiera siendo su negocio. Es cierto que ahí hay un grave error de inicio. Los directivos no son gente que conozca ni deba estar en el fútbol. La forma en que está estructurado nuestro fútbol en base a sociedades que nadie sabe a veces ni quién son, ni quiénes son, que no son clubes con socios, etcétera, también es un mal muy importante. Pero lo principal es que el futbolista no tiene dignidad, que no se ha dado cuenta de quién es el eje del espectáculo. El eje del espectáculo es el jugador. Es el jugador. ¿Quién es el eje de una película? Los actores, los protagonistas. El director, por supuesto, que ayuda, pero la gente busca una película y busca, ya sabe más o menos que es un buen director, y busca buenos actores, ¿no? para ir a una película. El futbolista no se ha dado cuenta de eso. El futbolista se ha dejado manipular, mangonear. Se conforma, ¿no? Es muy conformista, muy poco digno, no tiene conciencia de grupo, no sabe, o sea, no le agradecen los actuales a los que ya pasamos por ahí nada, pero tampoco le están dejando nada a los que vienen. Pero ¿qué le parece si vamos a las preguntas que me hace llegar la gente ahí en mi cuenta de Twitter? Pues para que le respondan nuestros invitados. Vamos a ver la primera. Daniel Quiroz, en tu carrera como periodista, ¿qué es lo más mediocre que te ha tocado ver del fútbol mexicano? El draft. Ese es algo que verdaderamente a mí me ofende mucho. Es más que mediocre, es un acto indigno que va en contra de los derechos humanos en pleno siglo XXI. No, en balde es el único país en el mundo en que existe. O sea, por ahí podemos empezar a darnos cuenta de lo indigno, de lo mediocre, de lo triste que es esa situación. Me parece que ese es lo más mediocre que yo conozco en el fútbol mexicano, por no ponerle otro calificativo. Deporte sin corbata. Para ti, ¿quién es el adecuado para tomar las riendas de la Femex Foot? Pues más que dar un nombre, daría yo un perfil. Tendría que ser alguien que fuera independiente y autónomo, que no tuviera realmente intereses y que no tuviera que estar obedeciendo a ningún poder ajeno a lo que es realmente el fútbol.
Yo siempre he dicho que lo primero que haría si me dieran la oportunidad de limpiar el fútbol es hacer que la Federación Mexicana de Fútbol fuera autónoma e independiente de todos estos intereses que hemos mencionado. Porque la Federación tiene que velar por el fútbol. La Federación, las televisoras tienen que velar porque haya una buena televisión, pero la Federación porque haya un buen fútbol. Entonces, son cosas distintas, que en un momento dado se pueden complementar, qué bueno. Pero como presidente de la Federación, yo tengo que velar por difundir y mejorar al fútbol en todos sus aspectos, desde la amateur hasta el profesional, de tal manera que necesito autonomía. Esto es lo bueno para el fútbol, esto hago. ¿Le conviene a la televisión? Sí, qué bueno. ¿No le conviene? I am sorry. Lo siento mucho. Eso es lo que yo haría.